¿Cómo son tus personajes? ¿Coléricos? ¿Sanguíneos? ¿Sabes cómo utilizarlo, la teoría de los 4 humores para crear mejores personajes? Bueno, pues hoy en Guiones y Guionistas vamos a analizar qué es esto de la técnica de los 4 humores, una técnica que ya tiene unos cuantos miles de años y bueno, y te voy a explicar no solo qué es, sino también cómo puedes utilizarla tú para crear tus personajes que sean mucho más memorables para tus guiones o lo que quieras. Y para prepararnos para este 2025 que está empezando, bueno, he creado una masterclass sobre un tema que me estabais pidiendo todos. Porque el tema de las plataformas de streaming, bueno, ha revolucionado la televisión, sí, y nuestra forma de ver las películas y las series, si nos ponemos a pensar hace 10, 15 años y ahora, y también está generando mucho trabajo para los guionistas en el mundo entero. Y suelo recibir muchas peticiones, gente que me escribe ¿cómo lo hago para poder escribir para las plataformas? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y claro, me he dado cuenta que realmente la gente no tiene ni idea, no sabe diferenciar lo que es un originals de una licencia, no sabe lo que es una IP y por qué es tan importante para los guionistas, con lo cual, bueno, he hecho una masterclass que ya está disponible en cursosdeguion.com para todos los suscriptores, que se llama Escribir para plataformas y bueno, habla de todo esto, te explica lo que es la IP, las licencias, los originals, todas las etapas que tiene un guionista, ¿no? Con un proyecto, desde que tiene la idea hasta el final, el lanzamiento, bueno, pues todo eso queda clarísimo, explicado en la masterclass Escribir para plataformas. Y ahora sí, nos vamos con esto de los 4 humores de la personalidad, que es algo que viene desde la Grecia clásica. Y es una teoría básicamente para comprender la personalidad humana. Es una teoría que, bueno, ya ha sido superada ampliamente por la psicología, por la neurociencia, pero todavía nos sigue siendo muy útil a la hora de crear personajes, pues para libros, para películas. Y se basa en que, bueno, hay 4 humores: el sanguíneo, el melancólico, el colérico y el flemático, y si utilizamos esta teoría para crear personajes, podemos hacer que sean como mucho más emotivos, más resonantes y más atemporales. Pero bueno, vamos desde el principio. Todo esto surge de Hipócrates, que bueno, te sonará probablemente porque es un poco el padre de la medicina. Y él fue el primero que habló de esta teoría de los 4 humores ya en el siglo V antes de Cristo. Según este médico, el cuerpo humano estaba compuesto por 4 líquidos: la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Y según el equilibrio o desequilibrio, ¿no?, de cada uno en su cuerpo humano, según tengas más un líquido de estos u otros, eso va a determinar, pues, por un lado tu salud física, pero por otro lado también tu temperamento. Bueno, y esto lo tomaron Teofrasto y otros filósofos griegos para elaborar una relación entre los humores y el carácter de las personas, ¿no? Entonces, pues él decía, por ejemplo, que los que tenían predominancia de sangre, pues eran más sociables; los que tenían mucha flema eran más calmados; los que tenían mucha bilis eran como muy coléricos; y los que tenían mucha bilis negra era más melancólico. Y esta idea de la personalidad humana a partir de los humores, bueno, pues luego fue utilizada por algunos autores como Menandro o Plauto para escribir sus comedias. Y aunque ahora sabemos ya que realmente esta teoría no tiene una base biológica, sí que, bueno, su influencia pasó durante siglos, ¿no?, en la cultura, en el arte, y nosotros podemos utilizarlo para crear nuestros personajes y sus conflictos internos. Vamos a ver cómo podemos aplicar al mundo del guión esta teoría de los 4 humores. Y es tan sencillo como que cada uno de estos humores va a representar ciertos rasgos que podemos asignar a nuestros personajes para darles una identidad que sea más clara y más reconocible. Vamos a ver estos humores, cuáles son sus características y algunos ejemplos en cine y literatura para que nos quede más claro. El sanguíneo es el típico extrovertido apasionado. Rasgos principales: optimista, extrovertido, impulsivo y amante de la diversión. Fortalezas: carisma, energía y habilidad para ser una inspiración para otros. Debilidades: falta de constancia y tendencia a evitar responsabilidades. Como por ejemplo en cine, Peter Quill de Guardianes de la Galaxia, que es un tipo
que está siempre haciendo bromas, muy divertido, es un gran líder, pero esa impulsividad muchas veces es lo que le lleva a meterse en conflictos. En literatura, por ejemplo, sería Elizabeth Bennet, de Orgullo y Prejuicio, que es un personaje como muy ingenioso, con mucha vivacidad, y bueno, pues por eso realmente destaca, pero esa impulsividad, ese orgullo muchas veces es lo que le lleva a meterse en líos, a que haya malentendidos. Claro, en un guión, si tú metes un personaje sanguíneo, te va a aportar mucho dinamismo, mucha ligereza, y claro, son ideales para aligerar muchas veces la tensión que haya en cierta escena, y conectar emocionalmente con la audiencia. El siguiente humor es el melancólico, ¿no? Que podríamos definir como un pensador profundo. Los rasgos principales es que es introvertido, sensible, perfeccionista, pero un poco propenso al pesimismo. Su fortaleza sería la creatividad, esa profundidad emocional y ese compromiso con ciertos ideales como muy elevados. Y su debilidad, esa tendencia a la autocrítica y cierta dificultad como para adaptarse a los cambios. Un ejemplo sería Amélie Poulain, ¿no? La protagonista de Amélie, que esa sensibilidad, ese deseo de ayudar a los demás, lo convierte en un personaje como muy entrañable para el espectador, pero por otro lado también se aísla mucho por su timidez. Y si vamos a la literatura, bueno, a la dramaturgia, Hamlet, ¿no? Hamlet de Shakespeare. O sea, es un personaje melancólico clásico, lleno siempre de esa meditación, esa incertidumbre, esa introspección, que está siempre como reflexionando, ¿no? Sobre la moralidad, la venganza, está siempre ahí dándole al coco. Y en los guiones, este tipo de personajes, los personajes melancólicos, son los personajes introspectivos que te llevan como a la reflexión. Y funcionan muy bien en historias centradas en el crecimiento personal y que exploren temas como más filosóficos que te hagan pensar. El siguiente humor es el colérico, ¿no? Que es el típico ambicioso intenso. Sus rasgos principales es que es un tipo determinado, ambicioso, es dominante y a veces agresivo. Y las fortalezas es que es un líder nato, ¿no? Que tiene el enfoque en los objetivos y capacidad como para superar las adversidades. Y las debilidades son la impaciencia, lo quiere todo, lo quiere ya, cierta tendencia al conflicto y una dificultad como para comprometerse. Un ejemplo clásico sería Walter White de Breaking Bad, y esa transición de profesor de química tranquilo a señor de la droga refleja esa intensidad y desequilibrio de un colérico llevado al extremo, ¿no? Y como, bueno, lo vemos en algunos momentos cuando tiene esos brotes de ira. Y, volviendo otra vez a Shakespeare, Lady Macbeth, ¿no? De la obra Macbeth, sería un personaje colérico, con una ambición desmedida, esa determinación, ¿no? Súper grande, ¿no? Alguien que actúa sin pensar en las consecuencias, ¿no? Quiero esto, lo quiero ya, ¡bumba!, lo hago. Estos personajes son ideales para generar tensión, para generar conflicto en la narrativa, ¿no? Y meter estos personajes te va a garantizar momentos de alta carga emocional, giros dramáticos, ¿no? Funcionan muy bien en el drama. Y el último tipo son los flemáticos, que sería el pilar de la calma. Rasgos principales: tranquilo, leal, confiable y a veces pasivo. Fortalezas: paciencia, muy tranquilo, cierta estabilidad emocional y cierta habilidad a mediar entre conflictos, precisamente por esa tranquilidad, ¿no? que le caracteriza. Y las debilidades, ¿no? Un poco el otro lado de la moneda, sería la resistencia al cambio y cierta tendencia a evitar confrontaciones. Un ejemplo sería Sam, del Señor de los Anillos, ¿no? Esa lealtad, esa serenidad, es lo que le hacen ser el apoyo de Frodo en toda la misión. Y otro ejemplo sería Atticus Finch, de Matar al Ruiseñor, de la novela, y bueno, luego el peliculón con Gregory Peck. Esa calma, ¿no? Ese enfoque racional lo hace un personaje súper flemático, ¿no? Y que actúa como una especie de brújula moral en la historia.
Claro, nosotros en el guión los podemos utilizar, estos personajes flemáticos, como anclas emocionales que te equilibren un poco la historia, ¿no? Con personajes que son como más explosivos y que te dan ciertos momentos de reflexión. Para profundizar más en el tema, te propongo que hagas un análisis, ¿no? de este tipo de personajes en películas o en series contemporáneas. Ahí lo primero que tienes que hacer es, cuando dices, venga, voy a analizar esta serie, los personajes principales, lo primero que hay que hacer es identificar el humor dominante de cada personaje. Vas observando cuál es su comportamiento, cuáles son sus motivaciones y a partir de ahí dices, venga, va. Por ejemplo, en Ted Lasso, ¿no? Ted sería como un personaje más flemático por su paciencia, su enfoque positivo, y Rebecca, pues es un personaje mucho más colérico, con mucha más ambición y determinación. Lo segundo también que tienes que observar, además de cómo su personalidad, es fijarte en las relaciones con el resto de personajes, ¿no? Por ejemplo, si vamos a Stranger Things, si te das cuenta, Dustin, por ejemplo, es el que aporta ligereza y humor en los momentos tensos, o Hugo, por ejemplo, en Lost, y Will, por ejemplo, en Stranger Things tiene un carácter mucho más melancólico. Otra cosa que puedes analizar es la evolución del personaje a lo largo de la serie. O sea, tienes que fijarte si a lo largo de la historia va cambiando el humor del personaje, y esto es muy curioso de analizar series de varias temporadas. En The Crown, por ejemplo, la reina Isabel empieza con un humor más flemático y según va teniendo cada vez más poder, se está volviendo como más colérica. Te comentaba antes también la evolución, por ejemplo, de Walter White. Y lo cuarto que puedes hacer es analizar las combinaciones, porque los personajes complejos suelen tener varios humores. Por ejemplo, Tony Soprano. Tony Soprano, hay momentos que tiene muy coléricos, ¿no? Cómo mantiene ese liderazgo, cómo es capaz de repente matar a alguien en cualquier momento y tener esos arrebatos, pero luego también tiene ese carácter más melancólico, como esa introspección que vemos ya desde el primer episodio cuando va a la psicóloga, esa tendencia a la autocrítica. Con lo cual es muy útil eso, que analice los personajes, sobre todo si tienes alguna serie que te gusta muchísimo y que conoces, ponte a pensar, a ver, estos personajes, ¿qué humores tienen? ¿Cómo evolucionan? ¿Tienen de repente a lo mejor varios humores el mismo personaje? Por ejemplo, Tony Stark, ¿no? de Iron Man. Mezcla un carácter colérico, ese liderazgo, esa ambición, con sanguíneo, ¿no? Su humor, su carisma. O por ejemplo, Sherlock Holmes, que obviamente es un personaje melancólico, muy melancólico, pero a veces también tiene brotes coléricos cuando quiere resolver un caso, ¿no? Y se dedica, pues eso, a desafiar a todos los que le rodean. Estas combinaciones de los personajes, ¿no? Si le buscas que tengan en su personalidad dos humores, te hacen como que luego pueda evolucionar más a lo largo de la historia. Porque, bueno, pues tendrá ciertas fortalezas, ciertas debilidades que, según te convenga por el tipo de escena o el tipo de situación, bueno, pues pueden ir hacia un lado o hacia otro. Y luego esto también te puede ayudar para relacionar a unos personajes con otros, ¿no? De repente, si haces una dupla de protagonistas, los puedes equilibrar. Sherlock Holmes es más melancólico, pero Watson es más flemático y se dedica a equilibrar. Todos los excesos que pueda tener Sherlock, bueno, pues Watson los va moderando. O Luke Skywalker, por ejemplo, que también es más melancólico, pero Han Solo es más sanguíneo. Y esas diferencias te van creando tensión, ¿no? Como tienen que resolver las distintas situaciones en las que se ven envueltos, pero también, bueno, pues enriquece la narrativa de repente, por ejemplo, la amistad entre los dos. Bueno, y ahora vamos a ver cómo puedes aplicarla a la hora de hacer tus guiones. Lo primero es identificar al humor dominante de tu historia, ¿no? Tú tienes que pensar, a ver, ¿cuál de estos humores encajaría mejor para esta historia? ¿Que necesitas a alguien como muy impulsivo que traiga energía? Bueno, pues entonces ya sabes que tu protagonista tiene que ser sanguíneo. ¿Que buscas un líder ambicioso y más intenso? Bueno, pues tendrá que ser un colérico. El segundo paso es definir las fortalezas y debilidades. Ya hemos visto que cada humor tiene, bueno, aspectos positivos y aspectos negativos, pues tienes que ver cómo estos aspectos te van a influir al personaje a lo largo de la historia con todos los conflictos que vayas creando. Tercero, diseña un arco narrativo. Es decir, tu arco del personaje, el crecimiento del personaje puede ser un pequeño viaje de un humor hacia otro, ¿no? A lo mejor tienes un melancólico que a lo largo de la historia empieza a pensar de una forma como más positiva, o un colérico cuyo desarrollo va a ser, pues de repente que vaya siendo cada vez más paciente. Claro, tienes que ver que esta evolución sea coherente con su personalidad. El cuarto paso es equilibrar tu elenco.
Tienes varios personajes y si vas creando como que cada uno de estos personajes tenga un humor distinto, pues te va a hacer la narración mucho más rica, ¿no? Pues cuando tengan conflictos, pues se pelearán entre ellos o tendrán colaboración un poco dependiendo de estos humores. El paso quinto es que experimentas con combinaciones, ¿no? A tus personajes protagonistas puedes decir, vale, no le voy a dar solamente un humor dominante, ¿no? Voy a meterle también otro humor, ¿no? Entonces a lo mejor tú tienes un protagonista que es como muy sanguíneo y ese es el humor predominante a lo largo de la historia, pero luego le metes un toque melancólico que en cierto tipo de situaciones pues te puede venir bien. Y el sexto paso es que observes y ajustes, ¿no? Una vez que ya has diseñado tus personajes, vas escribiendo tu historia y cada cierto tiempo, bueno, vas mirando a ver si se está ajustando a lo que tú habías pensado en el humor, en la personalidad que tiene, o a lo mejor tienes que ir cambiando cosas. Bueno, como conclusión, esta teoría de los cuatro humores es algo más que una anécdota histórica, ¿no? Porque los griegos lo usaban, o sea, realmente es una herramienta que los guionistas podemos utilizar para caracterizar a nuestros personajes, darle algunos toques de personalidad que sean emocionalmente impactantes y que sean una especie de guía en nuestra escritura. O sea, nosotros no somos médicos, entonces, bueno, no vamos a hablar que si la bilis, que si tal, o sea, esto nos ayuda a nosotros a definir 4 tipos de caracteres muy distintos que nosotros podemos utilizar para nuestros personajes. Bueno, si se te ocurren más ejemplos de personajes históricos y sus distintas caracterizaciones a partir de los humores, pon los comentarios que yo lo leeré. Nos vemos en el siguiente podcast.